Todo comenzó con una semilla. En los años 70, en la Sierra Nevada de Santa Marta, un grupo de agrónomos del INCORA trabajaba junto a ingenieros norteamericanos en experimentos con distintas semillas de marihuana. Su objetivo era claro: querían lograr una planta más resistente y aromática. El resultado fue sorprendente: una cepa de tonos dorados, de aroma dulce y sabor suave, que pronto sería reconocida en Norteamérica como la marihuana oro o la Santa Marta Golden. A partir de este hallazgo, nacieron los primeros cultivos importantes en la Sierra Nevada de Santa Marta, marcando el inicio de lo que más tarde se conocería como la bonanza marimbera. Muchos de los extranjeros patrocinaban a los campesinos porque ellos no tenían la capacidad económica para hacerlo, para que ellos desarrollaran esos cultivos. Le decían cómo tenían que sembrarla, cómo tenían que regarla, cómo tenían que cortarla. Los mismos había estos manuales. Lo que importaba al gringo, al norteamericano, era la cosecha recibida. Durante una década, toneladas de marihuana salieron del Caribe colombiano hacia Estados Unidos. La logística era compleja. Desde las montañas bajaban cargamentos transportados por caminos de mulas hasta pistas improvisadas. De allí partían avionetas pequeñas, muchas pilotadas por extranjeros que se aventuraban a cruzar el mar Caribe rumbo a la Florida. Algunas llegaban cargadas de dólares, otras jamás regresaban. Muchas se estrellaron en la selva o cayeron al mar, dejando un rastro de cuerpos, mitos y silencio. Las más ilustres voces de los dos partidos tradicionales, en amplio entendimiento, expresan los anhelos de armonía nacional. Para entender esto, hay que mirar el contexto. En esa época, Colombia vivía bajo el Frente Nacional, un pacto entre liberales y conservadores que garantizaba la alternancia en el poder, pero cerraba las puertas a otras expresiones políticas, especialmente a las de izquierda. El país atravesaba tensiones sociales, un creciente conflicto armado y una economía cerrada que dependía casi por completo del café. En medio de este panorama, el presidente Alfonso López Michelsen introdujo una medida que cambiaría el rumbo financiero del país: la ventanilla siniestra. Ya en el 74 a 78 empiezan ya a proliferar mucho los cultivos de marihuana con el presidente Alfonso López Michelsen. No voy a decir que era muy permisivo, pero él trató de dolarizar el territorio, recibiendo consignaciones en dólares productos de los cultivos de marihuana. Un momento en la historia de Colombia que se llamó la ventanilla siniestra en el Banco de la República, que recibía $2 en el banco, bultos, yo llamaban bultos de dólares, a contar en Santa Marta, en Guajira, Barranquilla, para que pudieran ser recibidos y entraran entonces en la monetización de la época. Fue una política creada por el Banco de la República para flexibilizar el ingreso de dólares al sistema financiero. La idea original era repatriar capitales y evitar el mercado negro, pero terminó sirviendo de puerta abierta para que entraran millones de dólares sin origen comprobado. Los marimberos podían cambiar sus ganancias en bancos colombianos, declarando sus dólares como productos de exportación, remesas o turismo. En la práctica, la marihuana se había legalizado financieramente. Esa tolerancia estatal, mezcla de omisión, complicidad y necesidad económica, permitió que la costa caribe viviera un auge sin precedentes. Los cultivos de marihuana fueron dinamizadores y muy importantes para la economía y para la sociedad, porque cambió en la forma de pensar, en el comercio. De ahí se pueden hablar de muchas expresiones culturales, hablar sobre los cantantes vallenatos sobre los narcotraficantes, y entonces ahí se empieza a dar entonces esa apología que tenían sobre los narcotraficantes. El impacto en el campo fue inmediato. En la Sierra Nevada, campesinos pobres dejaron atrás los cultivos tradicionales de maíz, yuca o algodón para dedicarse a la marihuana, que pagaba hasta 5 veces más. Por primera vez, recibían pagos anticipados por su trabajo, dinero en efectivo antes de la cosecha. Los caminos se llenaron de mulas cargadas con pacas prensadas de marihuana envueltas en plástico y yute. Los contrabandistas de La Guajira, con experiencia en el tráfico de whisky y cigarrillos, se encargaron de organizar las rutas marítimas y aéreas. El negocio era eficiente y perfectamente estructurado. Los campesinos cultivaban y secaban la planta. Los recolectores y empacadores la prensaban en pacas. Los transportistas la llevaban hasta las costas y pistas clandestinas. Y los intermediarios o marimberos negociaban con los compradores extranjeros. La marihuana se vendía a un precio mayor, generando ganancias inimaginables. Santa Marta, Riohacha y Maicao vivieron un auge económico explosivo. Aparecieron mansiones, nuevos comercios, talleres mecánicos, hoteles y hasta fábricas. Las calles se llenaron de camionetas 4x4, relojes de oro y fiestas que duraban días. Los acordeones del vallenato empezaron a cantar sobre marimberos poderosos, sus lujos y sus tragedias. Mientras en el Caribe colombiano la marihuana florecía, en Estados Unidos el consumo se disparaba.
A finales de los 70, se calculaban más de 27 millones de consumidores. La demanda era tan alta que México no alcanzaba a cubrirla, y la marihuana colombiana se convirtió en la más codiciada por su calidad. Pero al mismo tiempo, el gobierno de Richard Nixon había declarado la guerra contra las drogas. Desde Washington, la DEA, recién creada en 1973, comenzó a presionar a los países latinoamericanos para erradicar cultivos, una política contradictoria. Estados Unidos financiaba la persecución mientras su propio mercado impulsaba la producción. Los marimberos colombianos sabían que jugaban con fuego. Las avionetas que salían desde pistas clandestinas en La Guajira o en la sierra eran una ruleta rusa. Muchas desaparecían, otras interceptadas, y las que lograban llegar a Florida regresaban cargadas de dólares. Se calcula que cientos de personas murieron en estos vuelos clandestinos, estrellándose en la selva o cayendo al mar. En Colombia, la prensa no supo o no quiso explicar la magnitud del fenómeno. Las noticias mezclaban sensacionalismo, rumores y versiones oficiales. Los titulares hablaban de mafias y narcotraficantes, sin distinguir que la marihuana no era un narcótico, sino un estupefaciente. Con el tiempo, los medios ayudaron a construir el imaginario del narco antes de que existiera realmente. A finales de los 70, la bonanza comenzó a desplomarse. Con el gobierno de Julio César Turbay Ayala se aplicó el Estatuto de Seguridad y se militarizó La Guajira. Avionetas fueron derribadas, los cultivos fumigados y miles de campesinos perdieron su sustento. En 1982, durante el gobierno de Belisario Betancur, empezaron las primeras fumigaciones con glifosato, dirigidas inicialmente contra la marihuana y luego contra la coca. Pero el negocio no desapareció, se replegó y mutó. Las mismas rutas, contactos y lavaderos de dinero sirvieron de base para una nueva economía ilegal, la cocaína. La bonanza marimbera fue un punto de inflexión en la historia de Colombia. Cambió la estructura económica del Caribe, transformó la cultura popular e inauguró una relación de dependencia con el dólar ilegal. Mostró cómo un Estado débil, una sociedad desigual y una demanda extranjera podían unirse para crear una tormenta perfecta. En la Sierra Nevada aún se recuerdan los días en que el aire olía a marihuana seca y los billetes verdes llegaban en costales. Pero también se recuerdan los aviones caídos, las familias que desaparecieron y los campesinos que perdieron sus tierras. La marihuana no solo creció en los montes del Caribe, germinó en la memoria colectiva de un país que desde entonces aprendió a vivir entre la esperanza y el contrabando.